Hola, hola, querido grupo. Pues voy a continuar a donde terminamos el curso. Por falta de tiempo, no alcancé a abordar el punto 4 del curso, entonces me voy a permitir concluirlo en este pequeño video. Voy a compartirles pantalla para irles pasando las diapositivas. Bueno, es desde el punto 4, voy a darle una repasada otra vez. El número 3 es la comunicación neuronal y cómo se comunican las neuronas. Vamos a ver los potenciales de acción y sinapsis, los neurotransmisores, tipos y funciones, la plasticidad neuronal, el concepto de plasticidad sináptica y la importancia en el aprendizaje y la memoria. ¿Okay? La comunicación que permite la transmisión de información a través del sistema nervioso. Esta comunicación se lleva a cabo entre los que destacan los potenciales de acción, la sinapsis y la acción de los neurotransmisores. Además, la plasticidad neuronal juega un papel crucial en la adaptación y el aprendizaje. Permítame tantito porque me saco mover. Ok, potenciales de acción y sinapsis. Los potenciales de acción son transmisión de señales a lo largo del axón de una neurona. Estos se generan cuando el alcanza un umbral específico, lo que provoca la apertura de canales de sodio y la entrada rápida de iones, polarizando la membrana. Este proceso se sigue de la repolarización, donde los canales de potasio se abren y permiten la salida de iones, restableciendo el potencial de acción alcanza el terminal a transmisores en esa sinapsis, que es la unión entre dos por medio de este potencial de acción, es a lo que llamamos sinapsis. Estos neurotransmisores se difunden a través del hueco que queda entre esa conexión entre la terminal de una neurona y la otra y se unen a receptores específicos en la neurona postsináptica, lo que puede resultar en la generación de un potencial postsináptico, ya sea inhibitorio. Como nos podemos dar cuenta, a inhibir algunos neurotransmisores o a potencializarlos, sea el caso. Aquí, por ejemplo, aquí está con blanco, medio de voltajes, ¿no? Y esta red de cuando se fortalecen estas terminaciones en la terminación de una neurona y la terminación de otra neurona, se daña una web, una red de conexiones. Y esto se llama plasticidad neuronal cuando estamos aprendiendo algo nuevo o cuando estamos ejercitando la mente. Como nos podemos dar cuenta, en los diferentes espacios, no es que todas se conecten al mismo tiempo, sino que según el tipo de neurotransmisor, es estas uniones. Esta sílabo, en este espacio entre y otra, ¿de dónde sale este potencial? Pues de que se llama botón. Y la ramita que va hacia, que es como una manguerita, como un trenecito, esta se llama dendrita y estos se llaman botones. Y de aquí es que sale disparado el neurotransmisor de una punta a otra punta. Y lo que ocurre en este espacio, esa unión, es lo que se llama sinapsis. Los neurotransmisores son sustancias entre las neuronas. Existen diferentes tipos de neurotransmisores que se pueden clasificar en varias categorías según su función. Hay la categoría de los aminoácidos, de los neuropéptidos. Los aminoácidos, como por ejemplo el glutransmisor excitatorio y el neurotransmisor que se llama GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es el principal neurotransmisor y uno sirve para excitar y el otro sirve para inhibir. El otro tipo de neurotransmisor, la dopamina, que está involucrada en el control del movimiento y la recompensa en el neurotransmisor del tipo de aminas, regula el estado de ánimo. Y la norepinefrina está relacionada con la respuesta 2, como las endorfinas
modulan el dolor y el placer. Y la sustancia P, que es importante en la transmisión del dolor. Aquí vemos, por ejemplo, son los aminoácidos, las aminas. Voy a compartir, que también está en tu manual, una tabla de la función de cada uno de los diferentes neurotransmisores de placer. La serotonina, del buen sentido del humor y de la felicidad. El glutamato nos ayuda en la cuestión de la memoria. La acetilcolina en la atención, en ese proceso cognitivo de poner atención. La adrenalina y la noradrenalina son neurotransmisores que se producen cuando entra en función el sistema simpático que nos prepara para la alerta, la lucha o la fuga. Esto lo generamos mucho sobre eso. Generamos también adrenalina, o cuando estamos ejercitándonos o requerimos más de cuando estamos en el gimnasio pedaleando, pues generamos mucha adrenalina y noradrenalina porque necesitamos ese potencial para poder tener más fuerza, para poder tener más energía, para poder seguir luchando, darnos a la fuga o estar pendientes, estar reactivos. Las endorfinas nos producen más allá que la felicidad, nos producen euforia, es más allá del placer, es una reacción excitativa que se genera, por ejemplo, cuando estamos en una fiesta y nos estamos divirtiendo y estamos bailando y sentimos demasiado placer, demasiada felicidad, pues estamos generando muchas endorfinas. Y al contrario, este neurotransmisor que se llama GABA, lo generamos cuando estamos en paz, cuando estamos muy tranquilos, cuando estamos en calma, descansando, disfrutando de un alimento que nos gusta, que estamos meditando. La oxitocina se genera cuando tenemos contacto físico, sobre todo en un abrazo con buena intención, en un beso, cuando estamos cerca de una persona que nos agrada, que nos gusta. Este neurotransmisor también genera mucho apego. Es un neurotransmisor que nos despierta la necesidad de querer estar cerca de la otra persona. Y esta oxitocina se conoce como el neurotransmisor del amor. En el enamoramiento, lo que es la dopamina, la serotonina y la oxitocina se generan, pero como cascadas en ese periodo de enamoramiento. Ahora, aquí te comparto en tu manual unas tablitas en donde te menciono el neurotransmisor, el tipo de neurotransmisor u origen, aminoácido, o puede ser el de la otra clasificación, es el de que te dejo en la tabla, todos son del tipo de los aminoácidos. Por ejemplo, el glutamato, su función es el ayudar, potenciar el aprendizaje, la memoria, el razonamiento. Cuando hay exceso de glutamato, puede haber una muerte neuronal. Esto también se genera en el Alzheimer o puede generar Alzheimer y puede también provocar que las células envejezcan, el envejecimiento de las células cuando hay exceso de glutamato. En los síntomas de la disminución, cuando hay poquito glutamato, cuando hay carencia de glutamato, hay menos retención en la memoria, hay problemas de atención y el aprendizaje se lleva a cabo de una manera muy lenta. Exógeno de los alimentos. ¿En dónde está este glutamato? Pues en las harinas, en las papas y en el ácido glutámico. La dopamina, también del tipo de los aminoácidos, nos sirve para controlar los impulsos, nos genera motivación, placer, lo generamos cuando socializamos. En exceso, la dopamina nos puede llevar a que tengamos alucinaciones visuales o auditivas. Nos puede generar una hiperactividad, demasiada dopamina, y podemos llegar a generar también un comportamiento muy obsesivo. Los síntomas de la disminución cuando nos falta dopamina es que tenemos demasiado sueño, nos sentimos fatigados, irritables,
y nos enojamos con más facilidad y tenemos dificultad para el autocontrol. ¿En dónde podemos encontrar este neurotransmisor o qué alimento nos ayuda a generar la dopamina? El plátano, la carne, el pescado, la leche y el huevo. Ahora vamos con la noradrenalina, también del tipo de los aminoácidos. Nos ayuda, o la función de la noradrenalina es que podemos tener la atención enfocada, nos sentimos motivados, igual que con la dopamina, nos permite estar alertas, nos ayuda en la retención de la memoria y también se genera cuando entra en función el sistema simpático, cuando tenemos miedo, cuando nos espantan, cuando tenemos que correr, cuando tenemos que responder ante un ataque, una amenaza, pues se genera mucha noradrenalina. En exceso nos puede producir ansiedad y sensación de persecución. Cuando nos falta la noradrenalina o hay muy poca, nos sentimos desmotivados, muy lentos, y puede generarnos estados depresivos y no podemos tener una atención motivante, sino que se nos va, o sea, nos podemos ir, la atención se nos pierde. ¿En qué nos puede ayudar a poder producir la noradrenalina de una manera muy ecológica, muy orgánica? La carne, el pescado, el huevo, la leche, las semillas y el arroz. En la siguiente tabla vamos a ver el neurotransmisor llamado GABA. GABA también es del tipo de los aminoácidos. Nos va a ayudar en la función de mejorar el sueño y en una recuperación muscular. Sobre todo cuando vamos al gimnasio o hacemos actividad física, ya en el momento en el que está el cuerpo en ese periodo de crecimiento, en donde estamos teniendo el beneficio físico del entrenamiento, pues se genera el neurotransmisor GABA para la recuperación muscular. Cuando está en exceso, cuando hay mucho GABA, pues puede producir la demencia por Parkinson, la esquizofrenia y la demencia senil, que ya no se dice demencia senil, tiene que tener un nombre. Y cuando nos falta, pues hay trastornos de ansiedad o epilepsia. Entonces, este neurotransmisor GABA nos fortalece mucho para evitar los trastornos de ansiedad. Por eso es recomendable consumir plátano, manzana, brócoli y espinacas. El neurotransmisor llamado serotonina, también del tipo de los aminoácidos. ¿Cuál es la función de la serotonina? Pues nos ayuda en el sentido del humor, para sentirnos felices, para tener un sueño reparador, para controlar la inhibición de la agresión, es decir, el control de los impulsos, también para controlar la ira, regular la ira y la temperatura corporal. Cuando hay exceso de este neurotransmisor, nos puede producir demasiado desgane o demasiada relajación cuando decimos me da el bajón. También nos ayuda en la buena autoestima. Es decir, el exceso de la serotonina nos puede llevar a la relajación en el buen sentido, en el sentirnos descansados. Nos ayuda a elevar nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima, el sentido del humor y también en la función cognitiva de tener una buena concentración. Cuando hay falta de serotonina o poca producción de serotonina,
pues son algunas de las causas de la esquizofrenia, el autismo, la hiperactividad, la depresión, las migrañas y el estrés. ¿De qué manera orgánica podemos ayudar a tener esta producción de serotonina? Pues consumiendo carne, huevo y leche. Y por último, la glicina, también aminoácido, es un neurotransmisor, pero este es inhibidor en el sistema nervioso central. Cuando está demasiado el exceso de glicina, pues entonces la persona puede estar hiperexcitada, ¿no? Y esto nos puede producir que se nos caiga el cabello cuando hay demasiada glicina. Y cuando hay falta de glicina, pues podemos llegar a tener espasmos musculares, trastornos de la glucosa y debilidad del sistema inmunológico. Por lo tanto, es muy recomendable consumir carne, pescado, huevo, leche, papas, nueces y zanahorias. Ahora vamos a conversar sobre la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal se refiere a la capacidad del sistema nervioso para adaptarse y cambiar en respuesta a la experiencia. Entonces ayuda en la adaptación del sistema nervioso. Este fenómeno permite que las neuronas modifiquen sus conexiones sinápticas y su actividad en función de la actividad y el entorno, o sea, de lo que requiera, cómo requiera el cuerpo reaccionar para protegerse o funcionar bien. Esta plasticidad de las neuronas ayudan a que la reacción nos pueda ayudar adaptativamente para protegernos. Y esto también es fundamental para ese proceso de aprender y memorizar. ¿Por qué? Porque las conexiones se van haciendo más fuertes. En el punto número 4 vamos a compartir sobre el concepto de plasticidad sináptica y la importancia en el aprendizaje y la memoria. Bueno, esta plasticidad sináptica es un tipo específico de plasticidad neuronal que se refiere a los cambios en la fuerza de la conexión sináptica entre neuronas. Por eso viene de plastilina, porque la plastilina es moldeable, se puede adaptar. Este proceso es crucial para el aprendizaje y la memoria, ya que permite que las conexiones sinápticas se fortalezcan o se debiliten según sea lo que se necesite, en función de la respuesta a la actividad a la que estén expuestas las neuronas, o sea, según sea lo que se necesite. Existen dos tipos principales de plasticidad sináptica. La potenciación a largo plazo, que es el aumento duradero de la eficacia sináptica, como resultado de la estimulación repetida. Esto implica en los mecanismos de aprendizaje y formación de recuerdos. Es decir, cuando realizamos que queremos tener un hábito, la repetición de la acción nos va a ayudar a que se ancle en nuestro mecanismo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la potenciación de esta plasticidad sináptica nos va a llevar a aprender lo que estemos ejecutando. El número 2, el tipo número 2, depresión a largo plazo, es la disminución de la eficacia sináptica, también asociada con procesos de aprendizaje y adaptación. Es decir, no siempre tiene que estar tan potente esa conexión. La plasticidad sináptica permite que el cerebro se adapte a nuevas informaciones y experiencias, lo que es esencial para la adquisición de habilidades y la formación de recuerdos duraderos. Aquí vimos, por ejemplo, este espacio sináptico en donde en esta célula, esta neurona postsináptica, es el neurotransmisor que se activa aquí, pues se va a unir con este canal de calcio
que se activa por el voltaje, por ese impulso eléctrico, y aquí está la terminal axónica en la otra neurona, está el otro neurotransmisor que lo recibe, y esta es la presináptica. Perdón, es al revés. Presináptica es la de arriba y postsináptica es la de abajo. Y aquí te comparto las referencias por si quieres investigar más sobre lo compartido. Y para finalizar, vamos a ver sobre la neurociencia del comportamiento y la relación que existe entre el cerebro y el comportamiento humano. Bueno, pues la relación es porque la neurociencia del comportamiento explora cómo las estructuras cerebrales influyen en nuestras emociones, motivación y toma de decisiones. Vamos a ver más detenidamente estos aspectos. Mira, por ejemplo, aquí se genera el razonamiento pues en la corteza prefrontal de nuestro cerebro, y este razonamiento va a desencadenar un comportamiento. Este comportamiento va a generar una emoción. Esta conclusión de pensamientos van a generar una emoción, y esta emoción va a generar también una respuesta comportándonos de una manera, y así se va volviendo un ciclo y una conexión. ¿Cómo las estructuras cerebrales influyen en las emociones, la motivación y la toma de decisiones? El cerebro humano está compuesto por diversas estructuras que desempeñan roles cruciales en la regulación de las emociones, la motivación y la toma de decisiones. Entre estas estructuras destacan la amígdala, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Ahora, la amígdala está involucrada en el procesamiento emocional, especialmente cuando responde al miedo y la agresión. La amígdala ayuda a evaluar las amenazas adecuadas. Es decir, la amígdala me va a ayudar a tomar la decisión para que yo pueda identificar si realmente lo que el estímulo externo es una amenaza o no, si debo sentir miedo, si me debo sentir agredida, o yo debo reaccionar huyendo o luchando, o en algunas ocasiones paralizándome. El sistema límbico abarca varias estructuras, incluida la amígdala y el hipocampo, y es fundamental para la regulación emocional y la memoria. De hecho, la memoria se almacena en el hipocampo. Por ejemplo, el hipocampo juega un papel clave en la formación de recuerdos emocionales, sobre todo cuando la experiencia va acompañada de una emoción muy fuerte. Y esto a su vez puede influir en las decisiones futuras. ¿Por qué? Pues porque va a quedar almacenado en el hipocampo, y cada que ese recuerdo vuelva a nosotros, vamos a volver a tener una reacción que nos va a influir en la decisión que tomemos. La corteza prefrontal. Esta región es esencial para la toma de decisiones, pero también para controlar impulsos. ¿Por qué? Porque aquí en esta corteza está la cordura, está la madurez, está el raciocinio y el análisis. Esta corteza permite que evaluemos las situaciones complejas y la consideremos en relación a las consecuencias a largo plazo, lo que es muy importante para las decisiones racionales. Vamos poco a poco, vamos formando la estructura. Estas estructuras, estas partes del cerebro, trabajan de manera interconectada, y sus interacciones, su comunicación, es fundamental para cómo vamos a comportarnos los humanos. Por ejemplo, si hay un desequilibrio en la actividad de la amígdala y de la corteza prefrontal, si no hay una buena conexión o hay algo que esté afectando esa plasticidad sináptica o esa plasticidad neuronal, puede llevar a comportamientos muy impulsivos.
o también puede generar trastornos emocionales. Y aquí vemos la relación que hay entre lo que pensamos, la emoción que se genera, o la emoción, el pensamiento que genera, con ese pensamiento, cómo voy a responder, o con esa acción, esa experiencia que estoy viviendo, qué voy a pensar de lo que estoy viviendo y qué voy a sentir y cómo voy a reaccionar por esta emoción que se genera. El impacto de las neurociencias en la educación y la salud mental. Las neurociencias han tenido un impacto significativo en la educación y la salud mental. En el ámbito educativo, la neurociencia cognitiva ha permitido una mejor comprensión de cómo aprenden los estudiantes, lo que ha llevado al desarrollo de métodos de enseñanza que sean más efectivos. Por ejemplo, se ha demostrado que el aprendizaje activo y las experiencias prácticas mejoran la retención de la información. En cuanto a la salud mental, las neurociencias han contribuido a la identificación de biomarcadores y mecanismos neurobiológicos subyacentes a trastornos como la depresión y la ansiedad, y también al TDAH. Esto ha permitido el desarrollo de tratamientos más personalizados, que incluyen terapias farmacológicas y psicoterapias adaptadas a las necesidades individuales. Por ejemplo, en la neurociencia hay 4 funciones que son la de ayudar a los profesores a entender el proceso educativo, la de ayudar a resolver trastornos del aprendizaje de origen neurológico, ayudarnos a mejorar el proceso de aprendizaje y también nos ayuda a establecer sistemas eficientes de interacción entre el cerebro humano y la tecnología. En las aplicaciones prácticas podemos mencionar que la neuroeducación, la terapia cognitivo-conductual y más, las aplicaciones prácticas de la neurociencia en el campo de la educación y la salud mental son múltiples, son diversas. En la neuroeducación, esta disciplina combina la neurociencia con la neuropsicología y la pedagogía. ¿Para qué? Pues para mejorar los métodos de enseñanza, por ejemplo, la atención y la memoria, como la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos. En cuanto a la terapia cognitiva conductual, se basa en principios neurocientíficos que explican cómo las experiencias y los pensamientos influyen en el comportamiento. La terapia cognitivo-conductual busca reestructurar patrones de pensamiento disfuncionales, lo que puede tener un efecto positivo en la actividad cerebral y en la regulación emocional. En otras intervenciones, las técnicas de neurofeedback y la estimulación transcraneal de corriente directa son ejemplos de intervenciones que están ganando mucha popularidad. Estas técnicas buscan modificar la actividad cerebral para mejorar el rendimiento cognitivo y tratar trastornos mentales. Y aquí te dejo las referencias y por mi parte ha sido todo, ha sido un placer poder compartir contigo la segunda parte de este curso de introducción a las neurociencias. Yo soy María Esther Ramos y seré una de tus facilitadoras en esta experiencia del diploma.